Síntesis del Bhakti cristiano y el Jnana, conocimiento y karma, acción del Vedanta, como una solución para Hispanoamérica. Básicamente buscar una solución a la unidad en la diversidad hispanoamericana. El anhelo de trascendencia espiritual es una constante en el alma humana, que muchas veces se ve fragmentada por las divisiones doctrinales. Para cualquier buscador hispanoamericano, la herencia de la fe cristiana y la devoción popular no tienen por qué entrar en conflicto con la milenaria metafísica hindú. Al contrario, la integración consciente del amor devocional y el discernimiento profundo del Vedanta abre un canal de comunicación directa con Dios. A través de este análisis podremos descubrir cómo la síntesis del bhakti, la devoción, el jnana, el conocimiento y el karma, la acción desinteresada, transforma la diversidad cultural en una sólida unidad espiritual sin que deba renunciarse a sus raíces. Yo he estructurado esta presentación, esta reflexión en 7 partes. Una es la introducción, la que estamos haciendo. Después la segunda es bondades de la síntesis entre el Bhakti y el Jnana aplicado a Hispanoamérica. Luego debatir un poco sobre el fundamento filosófico espiritual, sobre la reflexión de que la unidad no es uniformidad, algunas estrategias para Hispanoamérica y un modelo de convivencia que es un poco un manifiesto. Y luego también el papel del místico político y ver cómo todo esto nos puede crear ese proyecto de Bhakti más Jnana. Como es un poco largo, voy a hacer solamente la primera parte del vídeo. Toda la explicación detallada y argumentada la tenéis en mi página web del institutogita.org. Aquí tenéis, soy Pedro Nonell, este es el libro que he escrito, que se llama El Yoga de la Sabiduría y contiene una traducción del Gita de acuerdo a Gandhi que he hecho del inglés al español. Y aparte he traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda dijo una cosa muy interesante. Le dijo una vez a un discípulo suyo, perdón, que no sé qué me pasa por aquí, sí, perdón, decías, Ramakrishna, su maestro, era todo bhakti por fuera, pero por dentro era todo jnana, conocimiento. Y Vivekananda decía, yo soy todo jnana, conocimiento, sí, pero por dentro mi corazón todo es bhakti. Y también una vez Vivekananda dijo, un pájaro necesita 3 cosas para volar. Una ala es el conocimiento, el jnana yoga, la otra es el amor, el bhakti yoga, y la cola que la mantiene equilibrado es el karma yoga. Y os quería citar una frase de Thomas Merton, que es un monje cristiano defensor del Bhagavad Gita, y os leo, decía, el Bhagavad Gita nos enseña a actuar sin apego, a ofrecer nuestras acciones a Dios. Esto es profundamente compatible con la vida cristiana cuando lo dirigimos a Cristo. Por tanto, el objetivo de este proyecto es proporcionar un marco de entendimiento ecuménico interreligioso en Hispanoamérica. Buscamos que el practicante o buscador hispanoamericano no renuncie a su herencia cultural o fe cristiana, sino que profundice en ella a través de las herramientas analíticas y metafísicas del Advaita Vedanta, que son Bhakti Yoga, es la devoción, se canaliza a través de la mística cristiana, el amor a Dios, la oración y la gracia. Tenemos el Jnana Yoga, el conocimiento, que se aplica mediante el discernimiento entre lo real y lo transitorio, resignificando los dogmas teológicos. Y también tenemos el Karma Yoga, la acción desinteresada, que se manifiesta como la caridad cristiana y el servicio comunitario, realizados sin apego por los frutos de los resultados. ¿Cuáles serían las bondades de esta síntesis entre Bhakti cristiano y Jnana del Vedanta? Aplicar esta síntesis entre el Bhakti católico, protestante y el Jnana Karma del Vedanta para realizar la unidad en la diversidad en Hispanoamérica es un proyecto ambicioso y también necesario. Hispanoamérica es por propia definición una región de sangres mezcladas, donde conviven la herencia europea, amerindia y también africana. El Bhakti es el camino del corazón, la entrega amorosa a Dios como persona. En el catolicismo esto se vive a través de la devoción a Jesucristo, la Eucaristía, el Sagrado Corazón, la Virgen María, como la Virgen de Guadalupe o la de Luján, los santos, la oración contemplativa, como el caso de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, la adoración,
la entrega total, recordaros de hágase tu voluntad, y el amor al prójimo como imagen de Dios. Es un Bhakti Saguna, es decir, una realidad superior, un Brahman con forma y atributos. Dios es el amado personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Yana del Vedanta, bueno, os voy a leer recitar un verso del Briñandaka Upanishad, el Santi Mantra, que es precioso y que nos ayudará a entender perfectamente de qué estamos hablando. Y dice, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Y este mantra, para mí, además, contiene la esencia del Bhagavad Gita. El jnana es el camino del conocimiento directo. En el Advaita Vedanta se trata de discriminar entre lo real y lo irreal. Discriminar quiere decir viveka. A veces la gente se confunde. Cuando hablamos de lo que es irreal, es lo que es temporal, finito, lo que está sometido al tiempo, lo que son nombres y formas. Y al final, aplicando las técnicas del discernimiento, que hay muchas, hay otros vídeos explicándolo, pues logras realizar que el Atman, tú mismo, tu ser interior, tu alma infinita, es idéntico al Nirguna Brahman, es decir, la realidad absoluta no dual sin forma, el Sat Chitananda, que es existencia, conciencia, felicidad absoluta. Todo ello culmina con la disolución del ego y la experiencia de la unidad, el Tattvam Asi, el famoso tú eres eso. Y hay un verso precioso del capítulo 13 del Gita, el yoga del campo y del conocedor del campo, que Krishna le explica a Arjuna la esencia de la unidad y la diversidad, y dice, cuando ve que la diversa variedad de seres vivos está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, entonces se vuelve uno con Brahman. El catolicismo oficial es teísta y dualista. En su formulación, Dios y las criaturas son distintos, aunque unidos por la gracia. El Advaita Vedanta puro es absolutamente no dual, no hay separación última entre el hombre y Dios. La síntesis es posible enriquecedora en el plano místico experiencial, pero requiere una madurez para no caer en un sincretismo superficial o incluso en confusiones doctrinales. Muchos lo pueden vivir como bhakti, como camino y medio, jnana como culminación o visión profunda del mismo misterio. La devoción lleva al pie de la cruz o al Sagrado Corazón. El conocimiento revela que en él vivimos, nos movemos y existimos, como leemos en Hechos 17:28, y lo hacemos de manera no dual. Esta visión permitiría pasar del concepto político de tolerancia al concepto espiritual de comunión en la identidad. La unidad no es uniformidad. Desde el jnana, desde la sabiduría, entendemos que la realidad absoluta es una, pero se manifiesta en múltiples formas. Desde el Bhakti entendemos que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, cada uno con su función y belleza. La visión jnana, reconocer que debajo de las diferencias de clase, raza o nacionalidades, mexicano, argentino, andino, caribeño, subyace la misma conciencia o sustancia humana y divina. Es Él, todos somos hijos de un mismo Dios. La visión bhakti, ¿cuál sería? Celebrar que esa conciencia se enamora de la diversidad. La Virgen de Guadalupe de México, por ejemplo, es una síntesis perfecta. El rostro mestizo representa la diversidad que porta la luz del absoluto, la unidad. La Muraneta de Montserrat, del siglo XII, es otro bello ejemplo. Es además la patrona de Cataluña y fue proclamada oficialmente por el Papa León XIII, patrona de Cataluña. En la propia tradición hindú ya existe una relación muy estrecha entre Bhakti y Jnana. Muchos maestros del Vedanta, incluyendo Adi Shankara, compusieron himnos devocionales. Bhakti purifica la mente, disuelve el ego y prepara el terreno para el Jnana Yoga. Cuando Bhakti madura, esos estadios de Para-Bhakti se transmuta en Jnana, en conocimiento. El devoto realiza que el amado y él mismo no son dos, tal y como nos explicó Swami Vivekananda. En el Gita dice que el Jnani es el más querido entre los Bhaktas. Y Sri Ramakrishna adoraba a la diosa Kali. Hay una frase que a mí me encanta de Ramakrishna sobre Jesús y decía, he aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo.
Es Él, el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. Si todo esto lo aplicamos al catolicismo, el bhakti católico aporta calidez, amor relacional, gracia, entrega personal y la ética del amor, el ágape. Evita que el ñana se vuelva seco, intelectualismo o frialdad. El ñana del Vedanta aporta profundidad no dual, ayuda a ir más allá de las formas, sin negarlas, hacia la experiencia directa de la unidad con Dios. Puede enriquecer la contemplación cristiana. La noche oscura de San Juan de la Cruz tiene muchos parecidos con el desapego y la realización última. Todo esto ayuda a comprender místicamente frases como yo estoy el Padre y el Padre está en mí, de Juan 14, o Dios es amor, desde una perspectiva de identidad en la conciencia. Muchos buscadores cristianos, católicos con apertura mística, usan herramientas del Vedanta, como la indagación del quién soy yo, para profundizar en la oración de quietud o la oración del corazón. La discriminación para soltar identificaciones falsas como el ego, cuerpo o mente y descansar en la presencia divina. La visión de que Cristo es la encarnación del Brahman supremo o que la Trinidad se vive como la no dualidad en el fondo del ser. Hay varias formas de vivir este Bhakti más ñana. En la oración, combinar el rosario o la lectio divina, Bhakti, con el neti neti o indagación del ñana. Neti neti es una técnica, hay otros vídeos que la explico, que se trata de ir eliminando, no es esto, no es esto, no es esto. En realidad todo lo que está sometido al espacio, tiempo y causalidad o nombres y formas es algo finito y por tanto tenemos que ir descartando todo esto finito para llegar al final a una cosa que no es ni real, irreal, ni finita y solo puede ser Dios. Eso es el neti neti. Después podemos ver en la contemplación, adorar a Cristo en la Eucaristía sería un bhakti intenso y luego indagar en la naturaleza del que adora hasta que sujeto y objeto se disuelvan en el silencio divino, en la no dualidad. En la vida diaria, actuar con devoción y servicio, karma más bhakti, mientras se mantiene la conciencia de unidad. Todo es una manifestación de Dios. Tenemos maestros de referencia como Raymond Panikar, Swami Avishtikananda, que es un monje benedictino que vivió el Advaita en la India, el caso que hemos citado de Thomas Merton. Hay una aplicación también, yo le llamo el Advaita social, es decir, superar la polarización. La polarización política en nuestra región suele basarse en la dualidad. Nosotros contra ellos, blancos contra europeos, uruguayos contra paraguayos, católicos contra protestantes. Esa práctica del discernimiento, del viveka, que concluye en el todo es uno, permitiría entender que las ideologías no son más que etiquetas superficiales. La unidad de Hispanoamérica no vendrá de un sistema político, sino del reconocimiento de una raíz común, la dignidad ontológica. Somos sagrados por ser, no por lo que pensamos. O en palabras de Vivekananda, el derecho de nacimiento del alma a ser libres. Económicamente la región ha tendido a la regionalización, con proyectos como ALADI, Mercosur, Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana. La OEA, la Organización de Estados Americanos, es un actor importante, pero no ha logrado desarrollar este concepto de unidad en la diversidad. Hay una aplicación también que es el diálogo con las religiosidades populares. Hispanoamérica es profundamente devocional, es bhakti. El objetivo de este proyecto es elevar el bhakti popular, procesiones, santos ritos, mediante el jnana yoga. No hay que considerar estas prácticas como superstición o algo foráneo, sino como expresiones de una verdad universal. El objetivo es que un católico pueda ver en la sabiduría de los pueblos originarios, como por ejemplo la Pachamama, como sustento, una forma de la sofia divina y viceversa. También tenemos otra esfera que es la logosfera hispana, el idioma como mantra. El español es nuestro gran vehículo de unidad. Tenemos que usar la palabra no para dividir, sino como una herramienta de presencia. El lenguaje en Hispanoamérica debe recuperar su valor sagrado, como el Om en el Vedanta o el Logos en el catolicismo, para construir puentes en lugar de muros. Al final necesitamos un modelo de convivencia y yo propongo tres pilares. Uno, reconocimiento a través del jnana, entender que el otro es una extensión de mí mismo. Lo que hago al vecino, al país vecino, me lo hago a mí.
2. Compasión, bhakti, sentir el dolor y la alegría del otro como propios. Es el amor social del que hablaban las encíclicas, pero con la profundidad de Atman. Y 3. Síntesis cultural, no intentar borrar las diferencias, sino armonizarlas. Como en una orquesta, diferentes instrumentos, la diversidad, tocando la misma sinfonía, que es la unidad. Y hay un tema que también podríamos incluir en esta visión, que Hispanoamérica necesita líderes que sean en esencia Bhakta, Karma y Jnani Yogis. Personas con la mente clara, el jnana, que es el cerebro para pensar, para no dejarse engañar por populismos o divisiones artificiales. Personas con el corazón ardiente, Bhakti es el corazón para sentir, para servir a los más vulnerados con amor genuino. Y personas que sepan trabajar por el bien común, que es el Karma Yoga, que son las manos para trabajar. Tenemos muchos casos. El caso de Francisco Madero puede ejemplificar el caso de un político que siguió el Dharma y el Karma Yoga. Un líder de la Revolución Mexicana que se inspiró totalmente en el Bhagavad Gita. Y tenemos más casos como el de Borges o el de Octavio Paz, que también nos pueden guiar en estos caminos. Podríamos concluir diciendo que la convergencia ecuménica entre Oriente y Occidente no pretende desdibujar las particularidades de la fe de cada persona, sino robustecer la experiencia mística del individuo. Para usted, como estudiante buscador, adentrarse en las enseñanzas del Vedanta constituye una oportunidad inestimable de maduración interna. Al unificar el ala del conocimiento y el ala del amor, el camino hacia Dios se vuelve equilibrado, certero y transformador. Muchísimas gracias, Namaste.